Si una noche te acostaras por accidente con un joven y a la mañana siguiente descubrieras que podría ser tu propio hijo, ¿qué harías? En la historia de hoy te haremos sentir confundida, emocionada, y te preguntarás, ¿hay verdades que deberían saberse o es mejor enterrarlas para siempre? Escuchemos toda la historia a través de la voz de Rebeca, en el canal Historias Inesperadas Diarias. Hola, me llamo Rebeca, tengo 45 años. Vivo con mi marido en un pequeño pueblo del norte de Vermont, donde todos se conocen por su nombre y lo que ocurre en tu puerta se convierte en tema de conversación en el café de la mañana siguiente. Tras años de deambular y de rupturas, creo que hice bien en venir aquí. Una casa de 2 plantas junto al lago, un pequeño jardín y Daniel. Daniel, 11 años mayor que yo, es un arquitecto tranquilo, acostumbrado a construir con principios y silencio. No habla mucho. No es del tipo romántico ni sentimental. Pero Daniel tiene una manera de hacer que la gente se sienta a gusto, estable, segura. Y después de mis años de juventud, eso solía bastarme. Antes de mudarme a Vermont, era pintora abstracta. Pasé por Boston, Nueva York, y lo dejé todo tras una gran ruptura. Ahora trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del pueblo, donde coloco libros, cuento historias a los niños y ayudo a los mayores con sus investigaciones. Es un trabajo sencillo, lento, casi monótono, al menos hasta aquel fin de semana. Daniel viajó a Seattle en un congreso de 4 días sobre diseño de viviendas ecológicas. Era el tipo de trabajo que yo no entendía más allá de palabras como espacio, estructura o madera reciclada, pero a él le encantaba hablar de ello, y a mí me gustaba mirarle mientras hablaba. Con eso era suficiente. La noche antes de volar, cenamos juntos. Salmón a la parrilla, ensalada y vino blanco, mi menú habitual cuando quería mantener el equilibrio. Daniel no era muy dado al afecto. Pero esa noche me besó suavemente en la frente antes de dormir y dijo: intentaré llamarte cada noche, pero si es demasiado tarde, no me esperes despierta. Sus ojos estaban más suaves de lo normal. Asentí, sonriendo. Concéntrate en tu presentación. Yo sobreviviré, bromeé, apoyando la cabeza en su hombro. A la mañana siguiente, el sonido de los neumáticos en la grava me despertó. Daniel se había marchado temprano, como siempre. Miré el reloj, 5:40 de la mañana. No pude volver a dormir. Puse una tetera y me senté junto a la ventana de la cocina, mirando cómo las nubes se deslizaban. La casa estaba muy silenciosa después de que Daniel se marchara. Sin sus pasos familiares, sin el agua del grifo que solía dejar correr demasiado tiempo. Siempre pensé que me gustaba el silencio, hasta que se convirtió en algo que me hacía sentir pequeña. Pasé el día limpiando el patio, reorganizando las estanterías de mi despacho y horneando tartas de nuez para matar el tiempo. Mi forma de decirme que estaba bien. Incluso hice algunos bocetos, aunque solo fueran trazos al azar. Anocheció más rápido de lo que pensaba. Alrededor de las 6:30, justo cuando guardaba las galletas en el tarro de cristal, alguien llamó a la puerta. No la principal, sino la lateral, la que da al camino de entrada. Fruncí el ceño. Pocos usaban esa puerta aparte de Daniel y los niños del vecindario. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Y entonces vi a Jordan. Estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo, la mochila colgada de un hombro, el pelo ligeramente revuelto por el viento. Era la misma cara, rasgos marcados, ojos fríos y profundos, pero algo había cambiado. La manera en que me miraba, o quizá la manera en que yo le miraba a él. No estaba segura. Rebeca, asintió, su voz lo bastante baja como para oírse. Me sorprendí, pero concedí sonreír. Jordan, hola, dije, preguntándome por qué le llamaba hijo en mi interior cuando nunca habíamos sido cercanos. Papá dijo que podía quedarme unos días. Están arreglando las tuberías de mi piso, dijo con naturalidad, sus ojos recorriéndome como quien observa una escena conocida. Vaya, papá no dijo nada a tu tía, pero claro, por supuesto. Pasa. Abrí la puerta y me hice a un lado, intentando sonar tranquila. Jordan entró, dejando tras de sí un rastro de aire frío y un aroma entre amaderado y mentolado. Dejó la mochila cerca de las escaleras y miró el salón como si buscara un recuerdo lejano.
Hace frío esta noche. ¿Has cenado? Pregunté, quitándome el delantal y poniendo otro vaso en la mesa. No, venía con prisa, contestó, fijándose en el tarro de galletas sobre la estantería. Genial, tía acaba de hornear. He hecho salmón, todavía queda, dije, con la mano ya en el horno, mi voz sonando como si recibiera a un invitado de mucho tiempo. Durante la cena, hablamos de cosas seguras, el clima en Boston, su trabajo en el estudio, las reparaciones pendientes en su piso. Hablaba en un tono monótono, sus ojos rara vez apartándose del vaso de agua. Había algo en su manera de comportarse que me resultaba a la vez familiar y extraño, como si hablara con alguien a quien conocía pero no lograba situar, o quizás solo lo estaba imaginando. De cualquier modo, nunca habíamos sido especialmente cercanos. Mientras Jordan fregaba los platos, yo permanecía en la mesa con la taza de té entre las manos, sin beber. A través de la rendija de luz le observaba, sus hombros anchos, sus dedos largos sujetando con cuidado los platos. Parecía tan familiarizado con la casa, demasiado como para ser solo un visitante. Esa noche no pude dormir. Escuchaba a Jordan caminar de un lado a otro en la habitación de invitados, un ritmo lento, luego una pausa. Por un instante, me pareció que estaba de pie frente a mi puerta, pero solo era el viento. Me subí las mantas hasta el pecho, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Algo se agitaba bajo mi superficie tranquila y no sabía qué era. Solo sabía que, desde el momento en que Jordan entró por la puerta, todo lo familiar había empezado a sentirse un poco diferente. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Quizá fue la luz del sol colándose por las cortinas. O quizá la vaga conciencia de que había un extraño en la casa, y al mismo tiempo no del todo un extraño. Jordan aún dormía cuando bajé a la cocina. Preparé café y puse 2 tazas en la mesa por instinto. No era mi intención, pero no pude evitarlo. Cuando Jordan bajó las escaleras, con el pelo algo revuelto y los hombros cubiertos por un fino jersey gris, casi había olvidado que su presencia no era parte de la rutina diaria. «Buenos días», dije, mis ojos deslizándose hacia él más rápido de lo que me hubiera gustado. «Hola, tía», respondió en voz baja, algo ronca, y se sentó a la mesa de madera. Desayunamos en silencio durante un rato. Tostadas, mermelada y café negro sin azúcar. Me fijé en que Jordan no añadía leche ni azúcar, igual que yo. Un detalle pequeño, pero que me hizo detenerme. Recordé haberle preguntado a Daniel por las costumbres de su hijo, y él solo me dijo, en eso se parece a su madre. Ahora ya no estaba tan segura de que fuera cierto. Aquella tarde el tiempo se volvió inesperadamente frío. Decidí preparar sopa de pollo con fideos de huevo. Fácil de hacer, reconfortante, y siempre me daba la sensación de estar cuidando de alguien. Jordan me ayudó a cortar las verduras. No se lo pedí. Simplemente se levantó en silencio, cogió una tabla de cortar y un cuchillo, y comenzó a trabajar como si hubiera vivido allí siempre. ¿Te gusta cocinar?, pregunté, echando un vistazo a sus manos mientras cortaba zanahorias con destreza. Llevo más de 7 años viviendo solo. O cocino o como fideos instantáneos, respondió, con una leve sonrisa en los labios. Lo dices como si cocinar fuera la opción fácil, me reí, fingiendo concentrarme en el agua hirviendo. No es fácil, pero merece la pena. Ya sabes, el olor de la sopa en la cocina, se siente como hogar, dijo con voz lenta y sincera. No supe qué contestar. Esas palabras, el olor de la sopa, la sensación de hogar, despertaron algo en mí que aún no estaba preparada para nombrar. Solo asentí levemente, removiendo la olla como si quisiera sofocar aquello que acababa de emerger. Cenamos esa noche bajo la luz cálida de una lámpara amarilla. La brisa otoñal se colaba por las cortinas, espesando el aire. Después de la cena, en lugar de subir a su habitación, Jordan se quedó en el salón. Cogió un libro viejo de la estantería, En el camino, de Jack Kerouac. Me sorprendió un poco. ¿Lees a Kerouac?, pregunté, entrando con 2 tazas de infusión de manzanilla. Solía adorar a la generación beat. En los últimos años he vuelto a leer, pero de otra manera. Menos rebelde, más nostálgica, dijo, sin apartar la vista de la página. ¿Y a Camus o a Truffaut los has leído o visto?
Pregunté, incapaz de disimular la curiosidad. Akimu, sí. El extranjero me quitaba el sueño cuando tenía 20 años. ¿Y Truffaut? Me gusta Jules et Jim. Alzó los ojos hacia mí, encontrándose con los míos. Sentí un escalofrío. Jules et Jim lo vi sola, en un pequeño cine de Nueva York, cuando tenía 25. Nunca se lo conté a Daniel. Nunca pensé que alguien como Jordan, al que imaginaba siempre con auriculares y móvil, pudiera conocerlo. Reí nerviosa. Lloré en la última escena. Bastante estúpido. ¿No? No, nada estúpido, replicó Jordan, su mirada fija en mí, sin retirarse. Pensaba que serías más como Daniel, dije, y me detuve. No sé quién soy, susurró. Palabras ligeras como el aire, pero pesadas como una piedra. Al día siguiente, el grifo del fregadero empezó a gotear. Yo estaba forcejeando con la toalla y el destornillador cuando Jordan entró. Déjame, dijo brevemente, arrodillándose frente al fregadero como si lo hubiera hecho toda su vida. Me quedé detrás de él, aún con la llave inglesa en la mano, sin saber si ayudar o apartarme. Cuando alzó la mano para cogerme la toalla, sus dedos rozaron accidentalmente el dorso de mi mano. Fríos, pero firmes. Fue solo un roce ligero, pero sentí mi cuerpo tensarse como si me hubiera atravesado una corriente eléctrica. Retiré la mano de inmediato, fingiendo una sonrisa. Debe de ser el frío, murmuré, casi para mí misma. Tal vez, respondió Jordan. Pero no me miró. Y yo tampoco me atreví a mirarle más. Esa noche no pude dormir. Algo permanecía en la palma de mi mano, como el frío de los dedos de Jordan que aún no se disipaba. Me revolví en la cama, mirando al techo como si pudiera responderme qué era lo que se agitaba en mi interior. Intenté convencerme de que solo había sido un momento de confusión, una reacción fisiológica, un roce sin importancia. Llevaba demasiado tiempo sola, y Daniel estaba cada vez menos presente emocionalmente. Quizá estaba llenando esos huecos con mi imaginación. Casi tenía 45 años, ya no era la ingenua que se dejaba sacudir por una simple mirada. Tenía que mantenerme despierta, me repetía. Pero lo que sentía no era imaginario en absoluto. Era real. Y eso era lo que más me preocupaba. Al día siguiente, Jordan se marchó temprano por la mañana. Dijo que quería ir a la cafetería cerca de la biblioteca, para trabajar y tomar un poco de aire fresco. También tenía turno de mañana en la biblioteca, el lugar más silencioso del pueblo y mi favorito después de mi cocina. Pensaba que el día transcurriría con normalidad hasta que entré en la cafetería para pedir un café con leche antes de irme. Jordan estaba sentado solo, con el portátil abierto y una taza humeante en la mano. Cuando me vio, me dedicó una leve sonrisa, ni sorprendida ni forzada, como si me hubiera estado esperando. ¿También te gusta el café de aquí?, preguntó, apartando una silla junto a él. Sí, aunque yo suelo pedir té. Supongo que la edad te hace elegir menos cafeína, bromeé, dejando mi bolso a un lado. La edad no tiene nada que ver, replicó Jordan, ladeando la cabeza. Conozco a mucha gente de veintitantos que solo bebe Earl Grey. Entonces, ¿cómo describirías tu gusto?, pregunté, sin mirarle directamente. Clásico, pero no anticuado, dijo, sin apartar la mirada de la mía. No respondí. Entre nosotros se abrió un silencio largo, no incómodo, pero lleno de significado. Tomé un sorbo de té, el calor recorriéndome la garganta, aunque no calmaba el ardor difuso en mi pecho. Esa noche cenamos tarde. Preparé pasta cremosa con setas secas, un plato que a Daniel nunca le había gustado por ser demasiado blando. Pero Jordan se lo comió todo y hasta repitió. No recuerdo la última vez que alguien me cocinó una comida decente, dijo, limpiándose la boca con la servilleta, los ojos brillando con algo más que gratitud. Entonces, hoy cuenta como un buen día, respondí, ladeando la cabeza, mi voz ligera como una brisa. No. Hoy es especial, contestó Jordan. Y la forma en que pronunció esa palabra me desconcertó. Después de cenar, salí al porche a regar la lavanda. Oscurecía rápido, la luz amarilla del salón proyectaba rayas sobre el suelo de madera. Jordan apareció detrás de mí sin que me diera cuenta.
Se acercó lo suficiente para que su aliento cálido me rozara la nuca, haciéndome estremecer. ¿Puedo ayudarte?, susurró, extendiendo la mano para coger la regadera. No hace falta, ya casi termino, contesté, intentando no girarme, procurando mantener la distancia. Pero la distancia no duró mucho. Al entrar en la casa, mi hombro rozó su pecho. Un contacto ligero, no intencionado, pero suficiente para que el tiempo se detuviera un instante. Alcé un poco la vista y nuestros ojos se encontraron. Eran ojos profundos, tristes, y extrañamente parecidos a los que yo había visto en el espejo durante mis años más solitarios. Estaba a punto de decir algo, una broma, una disculpa, cualquier cosa para romper el momento, pero Jordan fue quien habló primero. Tía, ¿alguna vez has sentido que conocías a alguien desde hace mucho, aunque apenas lo hayas visto un par de veces?, preguntó, con una voz que caía como una canción triste. Quise decir que sí, pero la garganta se me cerró. Solo asentí muy levemente. Esa noche me quedé mucho tiempo mirando al techo. Mi mente corría con preguntas que no debía hacerme. ¿Quién era yo en esta casa? La esposa ausente, la madrastra correcta, la mujer perdida buscando conexión, o todas, o ninguna. Jordan dormía en el salón. Escuché sus pasos detenerse durante un largo rato frente a mi puerta, y después alejarse. No sabía qué deseaba más, que llamara o que no lo hiciera. Aquella noche tuve un sueño. No de esos inquietantes que se olvidan al despertar, sino de los que te dejan el corazón acelerado, el sudor frío en la espalda y una sensación de pérdida. Soñé que tenía 17 años y estaba frente a un espejo en una habitación blanca de hospital. Mis ojos estaban hinchados, mi pelo revuelto, mi vientre plano, como si algo vital hubiera sido arrancado de mí. Y escuchaba a un bebé llorar. El sonido era a la vez acogedor y punzante. Me acerqué a la fuente del llanto, abrí la puerta de la sala contigua. Una cuna, un niño, los ojos enrojecidos, cerrados, los labios fruncidos. Alguien, una enfermera, un médico, no lo recuerdo, se disponía a llevárselo. Había papeles sobre la mesa. No me preguntaron nada. Actuaban como si todo estuviera decidido de antemano. Quiero verlo una vez más, susurré con voz rota en mi sueño. Me dejaron. Me acerqué, me incliné y puse la mano en el borde de la cuna. El bebé abrió los ojos y, en un instante, reconocí esa mirada. Me desperté de golpe. Todavía no había amanecido. El dormitorio estaba bañado por la luz gris azulada del alba. Permanecí inmóvil, con el corazón golpeándome en el pecho. Ese sueño no era un recuerdo inventado. Era real. Una parte de mí que había intentado enterrar durante 28 años. Había estado embarazada siendo adolescente. Fue el verano después del último curso de instituto. Una imprudencia juvenil. Mis padres, católicos conservadores de Connecticut, no soportaron la vergüenza. Me enviaron a vivir con mi tía en Maine. Di a luz en un pequeño hospital bajo un nombre falso. 3 días después se llevaron al bebé. Sin elección, sin despedida. Solo lo vi una vez, un niño pequeño, delgado, con unos ojos extrañamente brillantes. Nunca tuve oportunidad de llamarlo por su nombre. Jamás se lo conté a nadie. Daniel sabía que había tenido un pasado difícil, pero nunca mencioné nada. Nadie lo sabía. Incluso yo fingí durante años que lo había superado. Nunca busqué a ese hijo. En parte por miedo, en parte porque sentía que no tenía derecho. A los 28 años le escribí una carta, pero nunca la envié. La guardé en una caja de madera en el desván. Esa carta fue mi forma de perdonarme. Pero aquella mañana, sentada de golpe en la oscuridad, no me sentía perdonada. Solo sentía que algo estaba mal. Me puse un jersey y bajé las escaleras, intentando no hacer ruido sobre la madera. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj, como marcando mis preocupaciones. Al pasar junto a la ventana de la cocina, vi a Jordan. Estaba sentado en una silla de madera en el porche, con un libro abierto en el regazo. Hacía frío, y cada vez que exhalaba, su aliento se transformaba en humo blanco. Sus ojos estaban fijos en la página, pero con la otra mano jugueteaba con una ramita de lavanda seca. No sé por qué me quedé allí tanto rato mirándole.
Había algo en la forma en que estaba sentado, la misma en que yo me sentaba inconscientemente cuando dibujaba o escribía cartas, que me hizo un nudo en la garganta. Jordan se movió un poco. Sus ojos se movieron, y me vio. ¿Estás despierta temprano?, preguntó, con una voz ligera como la niebla. No podía dormir, respondí, saliendo al porche. Hace frío, pero es agradable. Asintió, cerrando el libro. Vi que era una traducción al inglés de El extranjero, de Camus. ¿Estás leyendo El extranjero?, pregunté, reprimiendo una sonrisa triste. Es la tercera vez. Hay algo en este libro que siempre me hace sentir transparente, dijo, con la mirada distante. Me senté en la silla junto a él, subiéndome el cuello del jersey. ¿Alguna vez piensas que hay cosas que olvidas, pero que en realidad nunca has perdido?, pregunté, sin mirarle. A menudo, respondió Jordan tras unos segundos de silencio, sobre todo en momentos como este. ¿En momentos como este? Levanté la vista. Cuando no sé qué sentimientos dentro de mí son reales y cuáles son solo reflejos, dijo, con la mirada quieta como un lago. Nos quedamos allí mucho rato, sin decir nada. En ese silencio comprendí que algo se estaba moviendo bajo la apariencia de orden que había mantenido en mi vida. Y quizá había empezado años atrás, cuando salí de aquella habitación blanca sin mirar atrás. Jordan salió a las 8 de la mañana, diciendo que tenía que hacer unas llamadas de trabajo. Yo me quedé, preparé más té, pero no podía hacer nada más. En mi mente aún me miraban aquellos ojos del sueño, unos ojos que no sabían mentir. Los ojos del hijo que había llevado en mi vientre y había dado a luz eran, de algún modo, como los ojos de Jordan. No, me sacudí la cabeza, advirtiéndome a mí misma. No pienses eso. Es imposible. Pero cuanto más trataba de apagarlo, más brillaba. 2 días después, la lluvia cesó. Hojas doradas como miel cubrían el patio, crujientes bajo los pies. Jordan y yo las recogimos juntos. Era una tarea que normalmente hacía sola, pero aquel día su silencio la hizo extrañamente más ligera. Sin hablar, sin música, solo el rastrillo, el viento y un silencio cómodo. Al terminar, propuse ir al mercado agrícola como excusa para alejarme de los pensamientos que me atormentaban. Jordan aceptó de inmediato. No estaba segura de si realmente le apetecía o solo quería complacerme, pero la ternura de su mirada, sin juicios, me hizo elegir creer en lo bueno. El mercado agrícola estaba siempre lleno los fines de semana. Los vendedores locales ofrecían sus productos en voz alta, los niños corrían alrededor de los puestos de tartas de manzana. El olor a canela y manzanas maduras llenaba el aire. Llevé a Jordan a mi puesto habitual, donde solía comprar verduras, pan de centeno y mermeladas caseras. Mientras yo escogía zanahorias, él se acercó sosteniendo un pequeño tarro de cristal con tapa dorada. Mermelada de naranja, dijo, tendiéndomelo. Tu favorita. Sonreí, tomándola. Igual que la que hacía tu madre en Georgia. Jordan se detuvo. ¿Georgia?, preguntó, con los ojos fijos en mí. Sí, vivió en Fayetteville casi un año, en el 97. Luego volvió a Nueva Inglaterra, dije, aún mirando el tarro, sin darme cuenta de su expresión. Qué raro, murmuró Jordan. ¿Qué? Alcé la vista. Mi madre biológica también vivió en Fayetteville. En el 97, dijo en voz baja, como si hablara para sí mismo. El corazón se me detuvo. Aún sostenía el tarro, pero mi mente se partió en dos. Forcé una sonrisa. Fayetteville es pequeño, pero no tan raro como para que no vivan allí varias personas. Intenté sonar casual. Sí, supongo que es una coincidencia, respondió Jordan, pero no apartó los ojos de mí. Aquella noche le propuse ver una película. Es solo una costumbre mía, los domingos por la noche veo cine clásico, expliqué. Jordan no se opuso. Se sentó en el sofá con una taza de té humeante. Elegí una película francesa antigua, El regreso, una obra lenta y poética sobre una madre que encuentra a su hijo tras muchos años de separación. La primera escena mostraba campos cubiertos de niebla, con un violín disonante de fondo. ¿La has visto antes?, preguntó Jordan al comenzar. Sí, pero nunca se siente igual, contesté,
con los ojos clavados en la pantalla. A mitad de la película, la emoción me ahogó. La madre descubría que su hijo había cambiado tanto que apenas lo reconocía. Estaban a distancia, sin saber si abrazarse o permanecer en silencio. El rostro de ella se deshacía en lágrimas. Mis propios ojos se nublaron. Y entonces sentí la mano de Jordan sobre la mía. No era un gesto completo, apenas un roce lento y ligero, pero era claro. Podría haber retirado la mano. Podría haber dicho algo para romperlo. Pero no lo hice. Simplemente la dejé reposar bajo la suya y sentí el calor de su palma filtrarse hasta mis huesos. No me giré a mirarle. No me atreví. Pero lo sabía. Jordan tampoco retiró la mano hasta que terminó la película. Después, permanecimos un rato en la penumbra de la lámpara de lectura. Ninguno de los dos habló de la película ni del contacto. Como si hubiéramos hecho un pacto tácito de dejarlo pasar, silencioso como la brisa. Pero el ambiente había cambiado, y ambos lo sentíamos. Las estrellas están tan brillantes esta noche, dijo Jordan, mirando por la ventana al cielo oscuro salpicado de puntos de luz. Sí, cuando está despejado, la luz brilla más, respondí, con la voz suave, intentando equilibrar mis emociones temblorosas. Cuando era pequeña, solía imaginar que cada estrella era alguien que me observaba desde algún otro lugar. Su voz se hizo un poco más baja, como si el recuerdo lo hubiera arrastrado a algún lugar lejano. ¿Y has visto a alguno de ellos?, pregunté, ladeando la cabeza hacia él. No del todo en broma, no del todo en serio. No estoy seguro, pero a veces pienso que, si alguien me mira el tiempo suficiente, podría ser alguien a quien yo pertenecí alguna vez, dijo, sin girarse. Me quedé sin palabras. El corazón me latía de forma extraña, demasiado fuerte. Cada frase suya, cada palabra, caía sobre el lago tranquilo de mi interior creando ondas imposibles de detener. Me levanté sin decir nada, con el pretexto de servir más té, pero me temblaban las manos. La jarra de agua golpeó ligeramente el borde de la taza, haciendo un pequeño sonido. Me giré para que Jordan no lo notara. Nos dijimos las buenas noches como de costumbre. Pero aquella noche no volví enseguida a mi habitación. Salí al porche, envuelta en una toalla, y me senté en la misma silla de madera donde Jordan se había sentado esa mañana. El aire era frío y seco, el aroma de los pinos se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Levanté la vista al cielo preguntándome, si mi madre me viera ahora, ¿qué pensaría? ¿Y el hijo al que di a luz, me reconocería? ¿Y si en realidad lo estaba viendo de nuevo, sin saberlo? No tenía respuesta. A la mañana siguiente, Jordan ya había tostado pan y preparado café cuando entré en la cocina. Estaba allí, a la luz parpadeante de la mañana, mirando por la ventana mientras removía su café con una cucharilla de plata. «Buenos días», dije, con la voz algo ronca. «Hola, tía», respondió, girándose con una leve sonrisa, casi demasiado suave. «¿Te has levantado temprano?», pregunté, sentándome frente a él. «No podía dormir», contestó. Sus ojos se posaron un instante en mi mano, y después se apartaron en silencio. Desayunamos sin hablar, no porque no hubiera nada que decir, sino porque había demasiadas cosas imposibles de poner en palabras. No me atreví a preguntarle por lo de anoche, ni quise mencionar aquel contacto de las manos. Pero en su mirada algo había cambiado. Ya no era la distancia de los primeros días, era más cercana, más profunda, más peligrosa. Esa tarde caminé sola hasta el lago. Necesitaba respirar, ordenar el caos de mi cabeza. El lago estaba liso como un espejo, reflejando el cielo gris pálido y los árboles que empezaban a desnudar sus ramas. Me senté en el banco de madera de siempre, donde solía leer cada sábado por la tarde. Abrí mi cuaderno y tracé unas líneas. El viejo instinto volvió como un reflejo. Pero en lugar de dibujar el lago, dibujé unos ojos. Ojos profundos, tristes, como los de un niño que había visto en mis sueños, o en la vida real. Ya no lo sabía. Las líneas se desdibujaban. Al volver a casa, Jordan estaba sentado frente a la chimenea. La luz amarilla iluminaba sus pómulos. No me miró enseguida. Yo tampoco dije nada. Subí a lavarme la cara con agua fría, pero la quemazón en mi pecho no desapareció.
Aquella noche corrí las cortinas y eché el pestillo. Por primera vez desde que Jordan había llegado. No porque tuviera miedo de él, sino porque tenía miedo de mí misma. Esa tarde el cielo empezó a oscurecer temprano. Las nubes pesaban como una vieja manta sobre el cielo de Vermont. Miré hacia arriba y sentí que algo se avecinaba. Y, en efecto, hacia las 5 empezó a llover. No era la llovizna habitual, sino un aguacero intenso, con ráfagas de viento que amenazaban con arrancar las ventanas. Encendimos velas en la cocina porque el corte de luz afectaba a toda la zona. La casa estaba extrañamente silenciosa. Sin nevera, sin calefacción, solo el repiqueteo de la lluvia en el tejado y el aullido del viento entre los árboles. Recalenté la olla de sopa del día anterior, preparé unas tostadas y abrí una botella de vino tinto que había guardado desde el invierno pasado. No era el mejor, pero a la luz de las velas, el vapor y el aroma del caldo hicieron que la cocina se sintiera extrañamente acogedora. Jordan se sentó enfrente de mí, la luz de las velas proyectando su sombra en la pared, alta, profunda, difusa. No habló mucho, pero sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, con una suavidad que no invadía. La lluvia está siendo muy fuerte, dijo, mirando la ventana oscura. Sí, todos los años hay una noche como esta, respondí, girando lentamente la copa de vino en mi mano. ¿Y qué sueles hacer en noches así? Sentarme sola a escuchar la lluvia o leer un libro con linterna, me reí suavemente. ¿Y tú? Pregunté. No lo recuerdo. Quizás solo sentarme, susurró. Después de cenar subí a revisar la calefacción, pero, como imaginaba, no funcionaba. El frío era tan intenso que mi aliento se volvía niebla. Iba a llevarle otra manta a Jordan cuando lo vi en la puerta de mi habitación, con una almohada en la mano. El salón está helado, dijo. Tía, ¿te importa si duermo en el sofá de tu cuarto? Preguntó con voz suave, sin imponerse. Vacilé un segundo y luego asentí. Está bien, pero solo en el sofá, dije, intentando mantener firme la voz. Lo sé, asintió él. Colocamos el sofá junto a la ventana. Le di una manta gruesa y una vieja almohada de plumas. La habitación estaba iluminada solo por 2 pequeñas velas, lo justo para distinguir nuestras siluetas, pero no los detalles. Quizá era mejor así. Me metí en la cama, le di la espalda y cerré los ojos. Pero no pude dormir. Escuchaba el viento azotando contra la ventana, el crujido de la madera del tejado, y la respiración de Jordan, muy suave, como si también estuviera conteniendo algo. Y entonces habló. Tía, su voz era baja, como un suspiro. ¿Sí? Respondí suavemente, sin darme la vuelta. No sé por qué, pero siempre siento que me falta algo en la vida, como una pieza perdida. No importa dónde vaya, a quien conozca, siempre siento que en realidad no pertenezco a ningún sitio. Cada palabra caía en el espacio como una piedra lanzada a un lago en calma. Guardé silencio unos segundos. Luego me giré, mirándole en el sofá, encogido. Te entiendo, susurré tan bajo que solo el viento pudo oírlo. Yo también fui así durante muchos años. ¿De verdad? Se incorporó, sus ojos buscándome en la oscuridad. Sí. Hay vacíos que no se llenan ni con el trabajo, ni con amigos, ni siquiera con el matrimonio. Solo desaparecen cuando encontramos lo que hemos perdido. Nos miramos en silencio. No supe quién dio el primer paso. No recordé quién tocó la mano del otro primero. Solo recuerdo sentir el calor de su cuerpo golpeándome como olas de mar. Después, un abrazo sin cálculo, sin defensa. Muy humano. Muy solitario. Y en ese instante, él se inclinó y posó sus labios sobre los míos. Un beso que no fue apresurado ni posesivo, sino una manera de encontrarnos. Podría haberlo detenido. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. No quise. Porque en ese momento no había razón, solo el deseo de tocar la vida. Aquella noche dormimos juntos. Sin palabras, sin gemidos, sin ruido. Solo 2 cuerpos encontrándose en la oscuridad, en el calor de la piel y en el silencio de un error innombrable. Un momento que parecía correcto solo porque a los 2 nos faltaba la sensación de pertenecer. Cuando desperté, la tenue luz de la mañana se filtraba por las cortinas. Jordan aún dormía.
Yo tenía la manta subida hasta el pecho. Me incorporé en silencio, mirándole mucho rato, como si quisiera grabar aquella imagen antes de que la razón regresara. No me arrepentía, pero sabía que había cruzado una línea de la que no podía volver. Me levanté, me puse el abrigo de lana y salí de la habitación con una extraña sensación, como si caminara dentro de un sueño a medio camino entre lo real y lo irreal. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire. En la cocina, el sonido de las sartenes era regular, normal, como si nada hubiera pasado. Bajé despacio. Jordan estaba de espaldas, con la luz del sol tiñendo de amarillo pálido su jersey gris. Sobre la mesa había 2 platos de porcelana blanca, pan, huevos fritos y un vaso de zumo de naranja. Todo colocado con cuidado, como siempre, como si nada hubiera ocurrido. «Buenos días», dijo el primero, sin girarse. Su voz era suave, tranquila, casi sin ondas. «Buenos días», respondí, pero tenía la garganta seca. Me senté, toqué el vaso de agua, pero no lo levanté. Desayunamos en silencio. El único sonido era el roce del cuchillo y el tenedor contra el plato. Yo no podía tragar el pan. Cada vez que intentaba mirarle, el corazón me golpeaba como si lo apretaran. Tenía miedo de sus ojos. Tenía miedo de ver algo que no podría enfrentar. Jordan dejó el cuchillo al terminar de comer. Levantó la vista por primera vez aquella mañana, y su mirada, aunque solo fue un instante, casi me dejó sin aire. «Lo siento», dijo con vacilación. No debería haber pasado. Su voz era lenta, muy suave, pero cada palabra me atravesaba. Quise gritar de inmediato, «No es tu culpa». Quise decir que él no había hecho nada malo. Quise decir que, si alguien debía disculparse, era yo. Pero no pude abrir la boca. Era como si 1000 rocas me bloquearan el pecho y la garganta. Solo negué muy levemente con la cabeza, como un reflejo. No estaba segura de si él lo vio. Jordan recogió los platos, lavó los utensilios como cada mañana, pero más despacio, como retrasando lo inevitable. Cuando se secó las manos con la toalla y se giró hacia mí, yo aún no me había movido de la silla. «Tía», empezó. Lo miré a los ojos por primera vez desde aquella noche. «Creo que esta noche volveré al estudio de mi amiga. Me está prestando un cuarto pequeño para trabajar. Necesito algo de tiempo y silencio para escribir». No esquivó, pero su voz sonaba baja, agrietada bajo la calma. Asentí. No hice más preguntas. Lo entendí. Lo entendí más de lo que las palabras podían expresar. Esa tarde hizo una pequeña maleta, unos cuantos libros, su portátil y una chaqueta ligera. No hablamos mucho. Le preparé una bolsa con galletas recién horneadas, y él sonrió, diciendo: «Gracias». Como si no hubiéramos tocado lo más profundo del otro solo una noche. Cuando salió por la puerta, me quedé en los escalones. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo y frío. Jordan se volvió una vez a mirarme. Sus ojos no estaban tristes ni acusadores, solo vagos, como si intentara comprender lo que había ocurrido y lo que quedaba. «Te llamaré si necesito algo», dijo. «Sí, concéntrate en escribir», respondí, con la voz firme aunque el corazón se me rompía a cada latido. «Gracias por todo», dijo. Y se marchó. Lo vi desaparecer entre los árboles. Sin una despedida clara, sin señal de que quedara algo después de ese día. Entré en la casa, cerrando la puerta tras de mí, dejando un silencio espeso como un telón de terciopelo. Sin más pasos, sin sartenes, sin música flotando en el salón. Solo el tic-tac del reloj y el sonido de mi corazón latiendo aún descompasado. No pude dormir aquella noche después de que Jordan se marchara. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado grande. Caminé por las habitaciones como un fantasma, tocando objetos antiguos que no había notado en años. La mecedora de mimbre crujía suavemente. El viejo reloj de Daniel marcaba los segundos, pesando contra mi pecho. Subí al piso de arriba con la intención de coger una bufanda del cuarto de almacenamiento, una habitación a la que rara vez entraba. Era pequeña, húmeda y estaba llena de cajas apiladas hasta el techo. Libros viejos, papeles de hace años, todo como recuerdos encerrados. Alcancé la bufanda del estante superior y sin querer derribé una caja en la esquina.
Cayó con un golpe suave y polvoriento. La tapa amarillenta se abrió. Me agaché. Abrí la caja para ordenarla, pero no esperaba encontrarlo. Una hoja doblada, escondida entre borradores y trozos de papel. El papel estaba desgastado, los bordes rasgados, pero las palabras en el centro seguían claras. Certificado de nacimiento vivo, varón, Jordan T. Me quedé helada. Fijé la vista en las palabras, absorbida como en un remolino. Jordan. La fecha de nacimiento coincidía exactamente. El nombre T. Recordé que, al dar a luz, había escrito mi nombre falso como Tracy, un nombre que mi madre me obligó a usar para evitar el escándalo. No recordaba haber doblado aquel papel. Me temblaban las manos. Una parte de mí quería volver a guardarlo y marcharme como si nunca lo hubiera visto. Pero otra parte, la que gritaba dentro de mi pecho, me obligó a seguir. Revolví más hondo en la caja. En el fondo, envuelto en un paño viejo, encontré un colgante de plata deslustrada. Era un pequeño collar de bebé. El colgante tenía grabada una sola palabra, Ope. No recordaba por qué lo conservé. Quizá pensé que algún día se lo daría a mi hijo. O quizá no tuve fuerzas para tirar el último resto del día en que me convertí en madre, al mismo tiempo, perdí el derecho a hacerlo. Acaricié cada letra grabada. La H estaba algo gastada. La toqué como si buscara encontrarme a mí misma. Y entonces ya no pude contener las lágrimas. Los recuerdos me golpearon, la sala de parto blanca, el olor fuerte de antiséptico, el llanto del bebé tras la puerta cerrada, y aquellos ojos cuando los vi por primera vez. La única vez. Esos ojos. Exactamente como los de Jordan. Me desplomé sobre el suelo frío de madera, con el collar en la mano y el certificado abierto delante de mí. No podía negarlo. No podía culpar a mi imaginación. No podía engañarme más. Algo había unido a Jordan y a mí hacía mucho, mucho tiempo, antes de que supiéramos nuestros nombres, antes de que yo misma pusiera nombre a la relación. No sé cuánto tiempo estuve allí. Solo recuerdo que, cuando me levanté, tenía las piernas entumecidas. Mi corazón, aunque no roto, definitivamente no estaba entero. No dormí esa noche. No por el frío, no por la soledad, sino porque había abierto una puerta, y lo que se colaba no era solo una corriente de aire, era algo más grande, más denso, imposible de cerrar. Dejé el pequeño collar sobre mi escritorio. Guardé el certificado entre dos libros, como si eso lo hiciera menos real. Pero no funcionó. La imagen de Jordan T. seguía grabada en mi mente como una marca al rojo vivo. Alrededor de las 3 de la madrugada me serví una taza de té caliente y subí al desván, al mismo rincón donde había escondido mi pasado, donde seguía aquella vieja caja de madera que no había tocado en casi 2 décadas. Sabía que había escrito una carta cuando tenía 18 años, después de dar a luz, después de ser separada de mi hijo. Una carta desesperada, nunca enviada porque no sabía a dónde. Rebusqué entre papeles plateados, fotos en blanco y negro, algunos bocetos antiguos, y entonces la encontré. Un sobre fino, amarillento en las esquinas, con tinta azul temblorosa. En el frente, escrito a mano, Jordan, si alguna vez lees esto. Lo abrí. Hijo, aunque no sé dónde estás ni si eres feliz, sigo pensando en ti. Cada cumpleaños, cada mañana de otoño me pregunto, ¿siguen tus ojos siendo tan brillantes como cuando eras un niño? ¿Te gusta dibujar? ¿Me perdonarías si supieras la verdad? No pude elegir aquel día, pero nunca dejé de amarte. Si lees esta carta, significa que el destino todavía cree en nosotros. No me di cuenta de cuando empecé a llorar. Las lágrimas cayeron sobre la carta, emborronando la tinta y difuminando la palabra madre. Pero la sujeté fuerte en mi mano, como si soltarla significara que todo se desvanecería como un sueño falso. Me quedé allí, entre el polvo espeso y la madera vieja, pensando en Jordan, en sus ojos, en la forma en que me confesó que siempre había sentido que le faltaba una pieza. Si eso no era una coincidencia, ¿qué era entonces? A la mañana siguiente, mientras el sol entraba tamizado por la ventana del desván, me lavé la cara con agua fría y preparé café como si fuera un día cualquiera. Pero por dentro, las cosas ya habían empezado a cambiar. Cogí el teléfono y llamé a Daniel,
que estaba en Seattle. Hola, cariño, su voz sonaba un poco apresurada. ¿Estás en una reunión? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Sí, estoy entrando ahora. ¿Qué pasa? Dudé un segundo. Solo acabo de recordar algo. ¿Dónde nació Jordan? Nunca te lo pregunté. Apreté con fuerza el vaso que tenía en la mano, como si me aferrara a una respuesta. Daniel vaciló. Luego contestó lentamente. Lo adopté en un pequeño centro de acogida en Maine. No recuerdo exactamente la ciudad. Fayetteville o algo cerca. ¿Por qué lo preguntas? Su tono había cambiado. Cauteloso. Tragué saliva. Nada, solo tuve un sueño raro sobre un bebé llamado Jordan, dije en voz baja y colgué rápido antes de escuchar más. Sabía que Daniel estaba ocultando algo. No un simple detalle antiguo, sino una verdad, una pieza clave del rompecabezas. Encendí el portátil y abrí el archivo de Jordan. En lo que Daniel me había compartido, figuraba el nombre de su madre biológica, L. Hamilton, nacida en 1980. Tecleé ese nombre en el buscador local, junto a Fayetteville y el año 1997. Tardó solo unos minutos. Un resultado apareció, borroso, pero inconfundible. Hamilton L., residente en Fayetteville, VT, en 1997, en el 117 de Maple Street. Mi corazón se detuvo. El 117 de Maple Street estaba a menos de 3 kilómetros de la casa de mi tía en Maine. Yo solía caminar por esa calle cada semana. Recordé la puerta verde descolorida de aquella casa. Y entonces un pensamiento helador me recorrió como un viento de invierno. ¿Podría alguien haber llevado a ese niño, Jordan, de vuelta a la zona donde yo vivía, enterrando la verdad justo bajo mis pies? Busqué fotos antiguas de Daniel de sus años en Maine, antes de conocerme. Miré conexiones con la agencia de adopción, y empecé a darme cuenta de que había trabajado como diseñador de interiores en un proyecto comunitario de una iglesia local, una que apoyaba los partos anónimos. Me quedé sentada. Las piezas empezaban a encajar. Daniel lo sabía. O peor, eligió no decirlo. Cerré el portátil. La luz de la habitación había cambiado. Sobre la mesa aún reposaba el collar con la palabra OPE, silencioso, sin juzgar. Me encontré atravesando una puerta. Y esta vez sabía que no iba a regresar. Esa tarde volví al despacho de Daniel. No exactamente por intrusión, sino porque algo en mí me empujaba, me guiaba. Una parte de mí temía saber la verdad, pero la otra, más fuerte, necesitaba conocerla para cerrar la grieta que cada día se abría más en mi corazón. Su despacho estaba impecable, frío, ordenado. Pero en un cajón pequeño, bajo planos técnicos y catálogos de muebles, había una caja de madera delgada, sin cerradura, solo con una tapa ajustada, como esperando la mano adecuada. Dentro, había fotos antiguas. Algunas de Jordan de niño. En una tendría 3 años, sentado a la mesa riendo con una cuchara de madera en la mano. Iba a dejarlo pasar hasta que vi lo que había en la esquina de la mesa, un tarro de mermelada, de cristal, con tapa de rosca y una nota pegada en tinta azul, Orange Preserve 97. Me quedé helada. Era mi letra. Reconocía cada giro de la R. Había escrito docenas de etiquetas así en el otoño de aquel año, cuando vivía con mi tía en Maine y aprendía a cocinar para distraerme del dolor de haber dado a luz. Seguí buscando. Debajo había otra foto, más antigua, Daniel, junto a una mujer joven cuyo rostro quedaba oculto por el sol, pero cuya mano descansaba en el hombro de un niño. El niño era Jordan. El cabello de ella era rizado, sus ojos brillantes, y llevaba un collar de plata con la palabra OPE grabada en el cuello. Sentí que el corazón se me hundía. Me senté con las manos en la frente. Daniel sabía. No era una coincidencia que adoptara a Jordan. No fue casualidad estar en el lugar adecuado en el momento justo. Había tomado la decisión. Tenía mi foto, mi letra, mi mermelada, antes incluso de que nos conociéramos. Recordé cuando dijo que había trabajado cerca de Maine. Sus evasivas cuando pregunté por la madre biológica de Jordan. Sus ojos huidizos cuando mencioné mis años en Fayetteville. Ya no eran piezas separadas. Encajaban, cruelmente. Daniel había encontrado a Jordan. Conocía mi pasado y permitió que todo sucediera.
No sabía si enfadarme, asustarme o romperme. Solo sabía una cosa: una parte de mí había muerto en ese momento. La parte que confiaba. La parte que esperaba. La parte que creía que se podía llamar familia a alguien sin temor a la traición. En mi escritorio aún estaba nuestro retrato de boda, 2 personas sonriendo, cogidas de la mano, como si nunca hubieran existido secretos. Pero ahora esa sonrisa para mí no era más que una grieta tapada con fe ciega. Cuando volví a casa, Jordan ya no estaba. El salón estaba ordenado. La manta doblada sobre el sofá. La taza de café de la mañana con una marca seca en la base. La cocina limpia. Ninguna señal de ruptura. Pero yo sabía que, cuando alguien se marcha para no volver, siempre deja algo. En silencio. Sin sonido, sin aliento. Solo un pequeño trozo de papel, colocado con cuidado sobre la mesa junto al collarope que había dejado allí la noche anterior. Lo cogí. La letra era clara y profunda. Gracias por hacerme sentir que pertenezco, pero creo que debo irme antes de que algo se rompa. Jordan. No lloré. No me sorprendió. En el fondo, sabía que esto ocurriría. Nadie puede vivir para siempre en un espacio tan ambiguo, donde el amor y el error se mezclan, donde la verdad espera salir como un cuchillo. Jordan lo percibió, aunque yo nunca lo dijera. Aunque ninguno de los dos admitiera nada con claridad. Recuerdo la última vez que me miró. Fue ayer por la mañana, cuando tomábamos té en el porche. El sol se posaba en sus pestañas. Me preguntó en voz baja. ¿Alguna vez has sentido que sabes algo, pero no tienes el valor de admitirlo? Entonces solo sonreí, esquivando. Pero ahora sé que esa pregunta no era para mí. Era para él. Jordan se fue con muy poco, como siempre, ligero de equipaje, pero cargado de preguntas. No sabía a dónde iba. No estaba segura de si volvería. Pero no lo percibí. No lo detuve. No dije nada. Porque entre nosotros, lo más doloroso no era la separación, sino no poder nombrar lo que había sucedido. Me senté en la vieja silla junto a la ventana. El papel aún en mi mano. La luz del sol se filtraba por las cortinas, dibujando una línea larga sobre la mesa. Cerré los ojos, imaginando su risa, su voz, y aquel primer roce de nuestras manos junto al grifo roto. Todo parecía haber ocurrido ayer, y al mismo tiempo, hacía mucho. Afuera, el tiempo empezaba a enfriarse. El invierno se acercaba. Las hojas ya casi habían caído todas. Pero dentro de mí había cosas que nunca se marchitarían, y preguntas que quizá me acompañarían toda la vida, aunque no me atreviera a decirlas en voz alta. Daniel regresó 3 días después. Trajo una botella de vino del aeropuerto y su frase habitual. Seattle está más fría de lo normal este año. No dije nada durante la cena. No pregunté por qué no había devuelto mi llamada. Solo esperé a que el aire de la casa se volviera lo bastante denso, impregnando cada veta de la madera, cada cuchara de plata, cada mirada evitada. Cuando terminamos de lavar los platos, dejé la servilleta sobre la mesa. Lo miré directamente a los ojos. ¿Lo sabías? Pregunté con voz más baja que el viento en el porche. ¿Qué Jordan podría ser? No terminé. No pude. Daniel no respondió enseguida. Se sentó, se sirvió un vaso de agua. Sus ojos no se apartaron de la mesa. Y entonces habló, con voz cansada y grave. No estoy seguro. Pero lo sospechaba, y pensé que quizá merecías recuperar lo que habías perdido. No era una confirmación, pero tampoco una negación. Era un punto intermedio, como todo lo que había habido entre nosotros durante tantos años. Esa noche, después de que Daniel se durmiera, llevé la vieja caja de madera a la mesa. Por primera vez en años, abrí la carta que había escrito a los 18. La carta que doblé, guardé, nunca envié. Leí cada línea de aquella escritura temblorosa, inmadura, pero llena de amor. Y entonces saqué una hoja nueva. Copié cada frase en mi caligrafía de ahora. Sin tachaduras, sin cambios. Solo añadí una última línea al final. Sigo aquí, seas quien seas. Metí la carta en un sobre. Escribí la dirección que Jordan había mencionado, donde alquilaba un estudio de música. No sabía si seguía siendo correcta. No sabía si seguiría vigente.
Pero la envié. Pasó una semana. Luego 2. Ninguna respuesta. Ningún mensaje. Nada. Empecé a acostumbrarme a su ausencia, como a un hueco en la casa donde antes había pasos y respiración suave. No lloré, pero tampoco pude dar nombre al vacío. Hasta que un sábado por la tarde la encontré en el buzón. Una postal. En la portada, la playa principal donde había vivido en 1997. Cielo pálido, olas suaves, arena interminable. Sin remitente. Solo una línea manuscrita en el reverso. El océano es más azul de lo que pensabas, ¿verdad? Sin firma. Sin fecha. Solo esas palabras. Reconocí la letra. Inconfundible. Jordan. Sostuve la postal mucho tiempo. La leí una y otra vez, no para entenderla, sino para creer que realmente estaba allí, que él seguía en algún lugar, que no se había desvanecido del todo. Entré en casa con ella. No la pegué en la nevera. No la clavé en el corcho. La guardé en el cajón de la mesilla, junto al collar Ope. Juntos, en silencio. Aquella noche me tumbé mirando el techo durante mucho tiempo. No encendí la luz. La habitación estaba oscura, pero ya no tan aterradora como antes. Cerré los ojos, y en la espesura de la oscuridad surgió una pregunta, no pronunciada, pero clara como el último aliento del otoño.